I'm crying, missing my lover. I don't have the power of my side forever. Saludos Nakamas, soy MDL. Como dice el título del video, hablaré de la conexión entre Chiqui y Roger. Antes de comenzar, tengo que aclarar que esta teoría fue de Manuel Alejandro Pizarro Barrera. Nos pusimos en contacto para hablar de la teoría. Al principio no me parecía muy convincente, pero tras investigar un poco, cabe la posibilidad de que en realidad sí estuvieran en el mismo barco estos dos personajes en algún momento de la historia. Sin más que decir, comencemos. Comencemos con la luna. Solo se han visto dos formas de llegar hacia ella. Una es con el arca Maxim de Enel. Lo curioso es que esta solo está impulsada por simples hélices, lo que rompe la lógica con nuestro planeta y nuestra luna, por lo que nos han contado desde pequeños obviamente. La segunda forma es con unos simples globos. Una vez más, rompe la lógica de nosotros, ya que los globos con helio tienden a reventarse a cierta altura, impidiéndoles llegar hacia la luna, pero esto es One Piece, así que todo es posible. Recordando la isla del cielo, desde donde Kaido planea suicidarse, esta isla tiene el nombre de Terminal Balloon. Balloon significa globo, y como podemos ver, al parecer esta no es una isla del cielo natural, parece ser artificial y está flotando gracias a los globos, o tal vez son globos que quedaron atrapados en ella. La tercera forma de llegar sería con la Akuma no Mi de Chiqui o Fujitora. Sabemos que existen frutas gemelas en One Piece que tienen prácticamente la misma habilidad que la otra, solo que a una mayor escala o menor escala, dependiendo. Entonces al Chiqui tener la Akuma no Mi de la levitación sería una manera de llegar hasta la luna. Es aquí donde se abre la posibilidad de que Chiqui haya sido una Nakama o aliado de Roger en algún momento de la historia. Pero, ¿por qué decir esto? Como dije en el anterior video, podemos decir que este personaje que está bebiendo con Crocus en los Cabos Gemelos podría ser Oden, pero tiene más parecido a Shiki. Sabemos que Shiki fue derrotado por Luffy, mas sin embargo no estamos seguros si murió o no. Suponiendo que no murió, podemos deducir que se retiró de la vida como pirata y decidió vivir sus últimos días al igual que Rayleigh o Crocus. Tal vez en la batalla contra Luffy perdió por fin el timón que quedó incrustado en su cabeza, ya que después de recibir semejante golpe por parte de Luffy, no dudo que se haya podido romper. Si lo comparamos, todo encaja perfectamente a excepción del cabello. Después de todo este tiempo, hemos visto cómo cambian algunos personajes, por lo que Shiki pudo haber cortado un poco su cabello, y si comparamos las ropas de este personaje con Shiki, encajan perfectamente. El por qué lleva un sombrero de guano es gracias a que Shiki era un samurái de guano. Esto podemos deducirlo, ya que antes de que encarcelaran a Shiki, este era un espadachín que usaba el estilo Nitoryu. Además de esto, todos los samuráis que hemos visto hasta ahora usan un kimono y curiosamente Shiki también usa uno. Entonces no es de sorprenderse que lleve puesto un sombrero de guano, ya que podemos llegar a la conclusión que efectivamente el león dorado Shiki es de guano. Dejando esto aclarado, seguimos con la conexión de estos dos personajes. Posiblemente en algún momento de su viaje, estos dos encontraron un poneglyph que tenía información de la luna y de ese modo llegaron hacia ella. En la luna encontraron las antiguas ruinas que vimos en la mini historia de Enel, y tal vez estas ruinas tenían albergadas ahí el arma ancestral Urano. Sabemos que en la vida real tenemos la limitación de no poder respirar en el espacio, además de que la luna al no tener atmósfera no tendrá oxígeno, por lo cual sería imposible respirar para cualquier humano. O tal vez en la luna de One Piece sí hay oxígeno, o es algo parecido a lo que pasa en la nave de la famosa película Prometheus. Si no la han visto, se la recomiendo. En la película Prometheus, la nave de esta especie creadora de los humanos produce un oxígeno incluso más puro que el de la Tierra. Esto podría pasar en el mundo de One Piece, ya que la civilización que vivió en la luna tenía una tecnología muy avanzada y posiblemente pudieron crear oxígeno en la luna. Como vimos en las pinturas de las ruinas de la civilización, las tres personas que aparecen en los dibujos parecen ser ancestros de las personas de la isla del cielo. De esto hablaré un poco más adelante. Siguiendo con Roger y Shiki, posiblemente estos encontraron el arma ancestral Urano y la llevaron con ellos. Al Shiki ver el gran poder de esta arma, quiso utilizarla para dominar el mundo. Esto habría causado un conflicto entre Roger y Shiki, obligando a Shiki a abandonar la tripulación y desde ese entonces ser un rival de Roger. Si recordamos la escena de la guerra de Edward, vemos que Shiki le dice a Roger que se le una, que con el arma ancestral que encontró y su poder militar podrían conquistar al mundo. Esto es algo curioso, ya que no tenemos ni idea de cómo Shiki tiene conocimiento del arma ancestral, ya que no es algo que muchos sepan. De hecho, esto se supone que solo lo sabrían los que la encontraron o tal vez alguna víctima en la que hayan usado el arma ancestral. Muchos dicen que el huevo que lleva Roger en el
el oro Jackson es el arma ancestral Urano. Personalmente no lo creo y pienso que este huevo simplemente es un animal extremadamente poderoso, posiblemente un rey marino o tal vez un dragón. Este podría ser un guardián en Raftel o tal vez una especie de animal que ayudará a revelar la entrada a Raftel, algo así como el Saltbeard. Ahora vamos con las personas aladas que vivieron en la luna. Se supone que esta fue una civilización llamada Vilca y fue muy avanzada tecnológicamente, pero debido a la falta de recursos decidieron bajar hacia la Tierra a reabastecerse. Si observamos los dibujos de la civilización de la luna, hay 3 personas aladas. El primero tiene unas alas muy grandes y están hacia abajo, a diferencia de los otros 2 que las tienen iguales. Curiosamente, el nombre de la antigua civilización de la luna tenía por nombre Vilca y la isla natal de Enel tenía el mismo nombre. Sabemos que Enel, al encontrar y comer la Goro Goro no Mi, por alguna extraña razón que aún desconocemos, este destruyó la isla y reclutó a sus subordinados, y todos ellos tienen sus alas hacia abajo. El segundo hombre del dibujo tiene una especie de cabeza de animal como gorro, al igual que el gran jefe de la tribu Shandian. Incluso tiene unas ropas como las que usaba la tribu Shandian, así como plumas en el gorro y otras partes de su ropa. El tercer hombre del dibujo usa el mismo peinado de cabello que usaban algunas personas en la isla Skypia, como por ejemplo Conis y su padre. Ahora voy a contar la historia. Esto es lo que creo que ocurrió. Primero que nada tenemos que saber que los Vilkians de la luna crearon a un ejército de robots. Creo que estos robots tenían sentimientos. De eso hablaré un poco más adelante. Como vemos en la imagen, las 3 personas aladas y también los robots tienen una especie de lágrimas en los ojos. Personalmente creo que fue una despedida muy dura para ellos y este ejército pudo haber sido creado con el fin de defender a los Vilkians lunares de alguna amenaza y para proteger su ciudad mientras ellos regresaban de la Tierra. Posiblemente y los Vilkians tenían contacto con la nación D, ya que ambos poseían una tecnología muy avanzada. Sabemos que los humanos tienden a discriminar a razas distintas a ellos, por eso los 3 tipos de Vilkians lunares se dividieron. El primer grupo, los de las alas hacia abajo, se fueron hacia una isla del cielo, a la cual llamaron Vilca, al igual que su antigua ciudad lunar. El segundo grupo, los que parecen una tribu, estos fueron a vivir hacia una isla en forma de calavera, a la cual llamaron Yaya. El tercer grupo, los del peinado con forma de antenas, también decidieron irse hacia una isla del cielo, a la cual llamaron Skypia. Un dato curioso de esto es que el monje Uroge de niño usaba el peinado de los Skypians, además de tener las alas iguales a ellos. Después, cuando lo vemos de grande, este ya no tiene ese peinado y sus alas son iguales a la de los Vilkians terrestres, grandes y hacia abajo. El por qué pasa esto tal vez sea que de pequeños tienen las alas iguales a los demás y de grandes toman esa forma. Algunos Vilkians lunares decidieron quedarse con la nación D. Después de la gran guerra entre el gobierno mundial y la nación D, los 3 grupos de Vilkians lunares perdieron contacto entre ellos por aproximadamente 500 años. Después de esto conocimos a Norland, el cual llegó hacia la isla de Yaya. Como sabemos, después de esto el Gnokuk Extreme llevó la mitad de Yaya hacia Skypia. El por qué inició una guerra entre los Skypian y Shandians es debido a que con el paso de los años fueron olvidando el origen de sus razas y que en algún momento ellos vivieron en la misma ciudad. La pelea comenzó por la llamada Bert, ya que después de la derrota de la nación D, la mayoría de personas del mar de abajo discriminarían a los Skypians al igual que a los Gyojins, o posiblemente también los cazarían al igual que las demás razas diferentes a los humanos. Es por eso que haría imposible que los Skypians bajaran hacia la Tierra. Por lo anterior dicho, los Vilkians terrestres también olvidaron sus orígenes, pero de alguna forma la llamada Fiery Bird quedó como una especie de leyenda o sueño entre los Vilkians terrestres. Antes de separarse las 3 razas Vilkians, posiblemente hubo uniones entre personas Vilkians y personas D. Es por eso que Enel y también Granfal no tienen alas, aun siendo hijos de personas aladas, conservan genes de personas normales. Esa sería una razón del por qué Enel destruyó su antigua isla. Seguramente al nacer sin alas fue discriminado por los demás niños Vilkians y esto lo llevó a tener un gran odio hacia ellos. Ahora vamos a hablar del Dr. Tsukimi. Este podría ser un descendiente de los D, ya que es un científico muy inteligente capaz de poder crear robots muy avanzados. No es coincidencia que estos robots que él creó sean idénticos a los que crearon los Vilkians lunares. Como vemos en el dibujo, los robots son prácticamente iguales. La diferencia es que los del Dr. Tsukimi no tienen alas. Quiere decir que tal vez el Dr. Tsukimi en algún momento tuvo la oportunidad de ver algún dibujo antiguo de estos robots. El Dr. Tsukimi se la pasaba mirando hacia la luna. Posiblemente sabía por leyendas o historias contadas de generación en generación que sus ancestros vivieron en la luna. Un día, mientras el Dr. Tsukimi miraba hacia la luna, ocurrió una explosión en ella, lo cual lo tomó por sorpresa y esto hizo que se atragantara con su comida y terminara asfixiado y finalmente muriendo. Cabe destacar que esta fue una explosión
explosión creada por los piratas espaciales, que al parecer buscaban las ruinas de la civilización de los Vilkians por algún motivo. Tal vez si estos estaban buscando un arma ancestral, y esta posiblemente haya sido Urano. Tras la muerte del Dr. Tsukimi, podemos ver que los robots están llorando, lo que confirma que estos tienen sentimientos, al igual que los que crearon los Vilkians. Después de esto, los robots deciden ir hacia la luna para saber cuál fue el motivo de la explosión. Al llegar estos se dan cuenta que los causantes fueron los piratas espaciales. Después de esto, los robots son derrotados por los piratas espaciales. Para este momento, Enel ya estaría llegando hacia la luna y descubre un agujero que muestra señales de vida. Al entrar encuentra uno de los robots del Dr. Tsukimi. Este robot estaría descargado tras la batalla con los piratas espaciales. Enel lo ve como una amenaza y decide atacarlo con su electricidad, lo cual hace devolver la energía al robot, y este robot es presentado con el nombre de Spency. Enel se queda pensativo, preguntándose por qué el robot está de pie tras recibir un ataque de él. Spency comienza a llorar tras ver a sus camaradas caídos, lo cual confirma aún más lo de los sentimientos anteriormente dicho. Después de esto, un pirata espacial le da una estocada a Spency, siendo derrotado una vez más. El pirata intenta atacar a Enel, pero esto es inútil ya que Enel es intangible. Enel derrota al pirata espacial de un golpe de una manera muy fácil. Vemos que ocurre otra explosión similar a la que sorprendió al Dr. Tsukimi. Enel, al ver que alguien está dañando a su amada y soñada Bert, va furioso hacia el lugar. Aquí podemos ver a los piratas espaciales y al parecer al capitán de una división de los piratas espaciales. Personalmente creo que esa especie de perro no es el capitán de los piratas espaciales por el logo de su sombrero. Yo diría que el capitán es alguien muy inteligente por el tamaño de la cabeza de la calavera y posiblemente sea un próximo enemigo. Podemos ver que estos piratas espaciales también cuentan con una tecnología muy avanzada, porque al parecer todos sus subordinados son robots, además que el barco tiene propulsores permitiendo así viajar por el espacio. Enel sin dudarlo los derrota a todos y se puede ver que se abrió una cueva tras las explosiones creadas por los piratas espaciales. Spency agradece a Enel por vengar a su creador, el Dr. Tsukimi, y Enel en respuesta los ataca, aunque yo creo que los atacó para recargarlos y no para dañarlos como muchas personas piensan. Enel se acerca hacia la cueva y al entrar puede ver la antigua ciudad de los Vilkians. Decide activarla gracias a su habilidad y las luces se encienden. En la parte de atrás podemos ver una bobina Tesla y un ejército de robots alados. Es aquí donde Enel ve los dibujos y posiblemente se da cuenta que las historias que le contaban de la luna eran verdad. Ahora Enel tiene un ejército a sus órdenes. La última hoja que se nos muestra aparece Enel con su ejército, recargado y preparado. Personalmente creo que Enel se está preparando para una pelea o tal vez para una guerra. Esto nos abre una posibilidad de que Enel haya encontrado el cuarto camino Poneglyph en la luna, aunque personalmente lo veo prácticamente nulo. También posiblemente encontró el arma ancestral Urano y seguramente los robots que despertó tengan una información valiosa, además de una fuerza y resistencia respetable. Tal vez se les hizo algo aburrido, pero como la teoría de Alejandro Pizarro era muy corta, me tuve que ver en la necesidad de agregar todo sobre los Vilkians para que el video no fuera tan corto. Para terminar, les diré que en la descripción del video se encuentra el link del canal, por si gustan ver algún otro de mis videos. Estos están enumerados con un número de menor a mayor conforme los voy subiendo. Y bueno amigos, esto fue todo. Si quieren más teorías denle like y dejen su comentario. Pueden dar su punto de vista o pueden sugerir algún tema del que tengan una duda para hacer futuros videos. Si gustan pueden compartir el video y suscribirse para recibir más teorías. Un saludo y me despido.